cuanto digamos, al cobro y en cuanto a si se hace bien temprano o a la nochecita. Bien, un detalle importante por ahí, que dicho sea de paso, es una buena inversión, es por lo menos una capucha de apicultor. Los trajes de apicultor tenés de varias clases. Tenés uno que es entero con la escafandra. Tenés uno tipo buzo, que es la escafandra, y un buzo de un lienzo vasto, o sea, gruesito porque... Sí, tiene que... Claro. Oh, Gaby, el hombre que volvió a la muerte. ¡Hola! Particularmente lo que yo tengo es la escafandra y buzo. ¿Por qué? Porque considero que el pantalón de algodón, ¿para qué voy a gastar, a encarecer, digamos, el costo del equipo? Mientras tenga la escafandra y tenés que comprar un sombrero de paja porque encaja en el elástico de arriba y de paso hace sostén y le da amplitud al visor, digamos, que es una tela mosquitera, pero plástica. Y eso te permite te permite tener puesta la máscara, porque a veces tenés que trabajar con productos bien concentrados para hacerlo rápido, pero ya te digo, tenés que tener cuidado que el viento siempre lo tengas en la cara. Cuando vos avanzás hacia el panal, no tienen que detectar ni el olor tuyo ni el olor del veneno. Y después tratar de trabajar, sin acercarte demasiado. Si vos ves que hay un movimiento que se pone pesadita, bueno, eso lo vas manejando. Pero dentro de las posibilidades, las características de una colmena de camoatí es que primero hacen una pequeña pelota donde ubican todas las celdas. Entonces ahí colocan los huevos, empiezan a poner la miel y todo eso. Sobre eso hacen otra capa, que tiene una entrada. Sobre esa capa vuelven a hacer celdas. Y después protegen a esas celdas con otra capa de celulosa masticada. La entrada ya no va a estar acá, va a estar acá. ¿Por qué? Porque eso permite una mejor aireación y acondicionamiento del aire dentro de la colmena. Porque en verano correría el riesgo de calentarse demasiado, entonces ellas refrigeran la colmena con el batir de las alas. Y en invierno, al estar las entradas en distintos lugares, en distintas ubicaciones, no permite que el frío ingrese tanto y el mismo calor del movimiento de las obreras adentro mantiene una temperatura relativamente apropiada para el desarrollo de las larvas. Y por otra parte, el hecho de que las distintas capas tengan distintas entradas también dificulta la entrada de los predadores, ¿tá? O de otras abejas. Son pocas las avispas que se atreven a meterse dentro de una colmena de camoatí. Por lo general no llegan a meterse. Es decir, imagínate, si entran por acá, después tienen que ir a buscar la otra abertura y la otra abertura, porque ellas van creciendo así. Van generando capas nuevas, arriba de esas capas generan las celdas. Ya no quedó ninguna acá, ¿no? No, creo que quedaron allá. A ver si me acuerdo la próxima que traigo. Sí. Hay bastante, o sea, nosotros vamos a por ahí mencionarlo, que son avispas papeleras, hay varios tipos. Tenés aquellas que hacen un solo plato, tenés las que hacen un plato y después empiezan a hacer capas y capas y capas y capas, que son las camoatíes. Y hay que tener presente que el material constructivo es madera, celulosa, masticada con su saliva, y después van construyendo como si fuera una pared de adobe todo alrededor. Tiene una resistencia importantísima a la lluvia y las aberturas siempre están del lado de abajo. Hay que darle una buena rociada, Víctor, ¿no? ¿Eh? Hay que darle una buena rociada.
Sí, la importancia del resultado como radica en la rapidez del trabajo. Porque como son muy agresivas, vos tenés que, primero tenés que tratar de ver dónde está la entrada. Y ahí apunta el chorro porque... ¿Es recomendable con líquido o humo? Líquido. El humo por ahí, primero que es muy difícil de llegar. En algunas ocasiones tenés que tener cuidado por varios motivos. Vamos a suponer que yo tengo una colmena de camotín no muy alta, entonces lo que puedo hacer es un palo largo con una latita de atún, la atornillás en la punta, pones una pastilla de humo, la encendés y la acercás con cuidado a la entrada del nido. El humo se va a meter ahí y va a arrasar con todo lo que hay. Pero por ahí es incómodo porque tenés ramas, seguramente el nido está... Tenés avispas papeleras que buscan mampostería. La vas a encontrar en techos de zinc, en voladizos de material, y hay otras que buscan follaje. Son por ahí casi la misma especie, pero distintos hábitos y costumbres. Unas buscan mampostería, otras buscan follaje. Las que buscan follaje, por lo general, tienen ramas para todos lados. Entonces se te dificulta entrar con cualquier elemento. Es más fácil entrar con un chorro de líquido y acordate, apuntarle a la entrada. ¿Por qué? Porque no solamente es la entrada, es la salida. Entonces, cuando se sienten agredidas, empiezan a salir para atacarte. Pero como vos le estás dando al ingreso, a medida que van saliendo, están siendo golpeadas por el chorro de veneno. ¿Sabes? Ahora, lo recomendable siempre es ir con una buena bolsa, grande, tipo consorcio, cuanto más gruesita mejor. Puede ser una bolsa de esas de arpillera de alimento, plástico, lo que sea. Y tijeras de podar. Tratar de llegar a la altura, cortar y sacar todo ese panal por varios motivos. Lo meter en una bolsa, cerrar y chao. Si hay alguna viva, se va a ir muriendo. Siempre vas a tener, dependiendo un poquito, respondiendo a lo que vos me decías, en qué horario es mejor hacerlo. No hay un horario especial. Si vos vas muy de noche, vas a encontrar prácticamente toda la colonia adentro, porque volvieron de forrajear. Pero es incómodo trabajar de noche. Tenés que tener iluminación, tenés que tener más cuidado que no te vaya a caer. O sea, trabajás de día, sabés que a partir de que empieza el sol a calentar, ya las forrajeras salieron a buscar polen y néctar. O sea que para cuando vos hagas el ataque y destruyas esa colmena, siempre va a haber forrajeras que están volviendo. Por eso es que es bueno rociar todo el entorno, pues las forrajeras que vienen se posan en las ramas que están mojadas con veneno. Y aún si perciben los vapores del insecticida, o del solvente del insecticida, digamos mejor, no tienen la mínima chance de ir a otra colmena. Por más que sea de la misma especie y todo lo que vos quieras, la otra colmena no las va a dejar entrar. Son extrañas, no se reconocen, por cuestiones hormonales. Te comento algo. A nosotros nos tocó un trabajo frente a la Municipalidad de Villa Alcalde, que están los árboles que son históricos, digamos, que justo se instalaron ahí, las abejas. Y bueno, nos mandan a sacar, no la pudimos sacar, tenían un evento ellos, era un viernes, sábado a la tarde tenían un evento. Estaba dentro de los huecos del árbol, estaba adentro. Abejas. Estaban ahí. Y bueno, fuimos a hacer un laburo, digo, mirá, pusimos cinta de peligro, todo, y vos sabés que vamos a esperar ese resultado, pero no dio resultado. No dio resultado. Me dice, bueno, fíjate cómo lo hacemos, porque mañana tengo un evento, digo, ¿cómo hago? Y justo me hizo acordar él, tenemos la máquina, la de humo. Digo, mirá, yo voy a probar con esto. Hablé con la ingeniera agrónoma, le dije, mirá, no sé, me dice, usa proteginal. Y bueno, y dio resultado. Vos sabés que laburamos, nosotros hicimos el trabajo a la mañana, a las 9 de la mañana, a la hora volvimos a ver, ya habían pocas, cuando fuimos a la media hora, ya no había ninguna.
digamos, dio resultado el humo, ¿viste? Por eso te digo, y siempre habíamos, la primera vez que laboraba con humo, con eso. La primera vez que fue. Gracias a Dios dio resultado, porque había un evento que, y es más, y la ingeniería dijo, hay que sacar ese árbol. Dijeron, no saqué ese árbol porque es histórico, no sé. No hace falta. Aparte, tenés que tener en cuenta la ubicación de la entrada del hueco del árbol, si están en los costados. Sí, pero sí, es raro que tengan más de una entrada. No, porque ella fue y dijo, no hay que sacar. De todas maneras, si tenés la posibilidad de sellar y dejar una sola, entonces. Sellamos, porque le pusimos cartón, le hicimos con bolsa, le mandamos por todos lados y dejamos una sola. Y ahí le mandamos. Yo por lo general cuando me toca hacer ese tipo de trabajo, lo que hago es papel de diario, hago un bollo, lo empapo en veneno, aplico insecticida adentro. Porque primero le llevado con DEPE, pues viste como vos siempre decís, la PRI siempre te manda todo DEPE, digamos, sí, va esto, la coracha DEPE, entonces. No es que no sea efectivo, pero no, sí, la verdad es que el DEPE es para el interior. Pero sí, lo puedo usar. Así que bueno, viste, hicimos eso y bueno, dio resultado. Sí, y taparlo con un bollo embebido en veneno. Sí. Para que si hay algún movimiento de entrada o salida o las que están forrajeando llegan, toman contacto con el veneno. Encima la fundamental es que no se te traiga el producto en el piso o algo más allá, porque son en una plaza, digamos, algo que la gente va y viene y por ahí viste y dice, fíjate que los chicos, no sé, tuvieron esa semana, no tuvieron locos, ¿no? Pero bueno, salió todo bien eso. Sí, de todas maneras una picardía es matar una colmena de abejas. Tal cual. Es un bicho muy benéfico, o sea, te poliniza, te da ¿No hay miel. ingenieros agrónomos? No sé qué profesión es la que se encarga de sacarlo, llevarlo. Apicultores. Apicultores. Sí, más o menos para entre septiembre y noviembre, más o menos dentro de ese rango, las abejas tienen por costumbre enjambrar. Es decir, las abejas son insectos sociales. Quiere decir esto que están divididas en castas y dependen unas de otras para alimentarse. No se alimentan individualmente. Es decir, las forrajeras traen polen y néctar en el buche, se las pasan a las nodrizas dentro de la colmena, las nodrizas se encargan de alimentar a las larvas y a la reina, y a las obreras, obviamente, y entre ellas también. Pero por una cuestión de trasvasamiento del buche de una hacia la boca de la otra. Se llama trofalaxis, ese intercambio de comida se llama trofalaxis. Lo tienen las hormigas también. Pero el tema es que en determinada época del año, oyeron hablar de la jalea real. No, ¿lo bien? ¿Jalea? Sí, jalea real, bien. Eso es un tipo de alimento que en determinado momento del año ellas elaboran especialmente para alimentar a una determinada cantidad de larvas. Esas larvas alimentadas con jalea real se van a convertir en hembras fértiles. Esas hembras fértiles van a desarrollar alas y en un momento determinado, entre septiembre y noviembre, van a salir a volar, se van a parear y van a tener cría. O se van a llevar una porción de obreras junto con ellas y van a volar a buscar otro asentamiento donde comenzar una nueva colonia. La clave, a veces, ¿qué pasa? Suele suceder que se posen una gran cantidad de abejas, estamos hablando de una masa de 1 metro cúbico de abejas, donde en el medio está la reina. Ellas protegen mucho a la reina, las obreras. Pero a veces lo hacen simplemente para descansar, porque a veces les lleva 2 o 3 días encontrar un lugar apropiado para establecerse como colmena. Entonces a lo mejor están ahí unas horas, descansan y después vuelven a emprender el vuelo hasta que encuentran un lugar apropiado. ¿Cómo se dan cuenta ustedes de que ya es una colmena establecida en ese lugar? Porque comienzan a generar cera en el medio de una rama, en el medio, no sé, donde sea, pero en el centro empiezan a generar celdas con cera que fabrican con sus propias glándulas. Entonces ahí vos ya te das cuenta que la colmena ya se estableció ahí.
empiezan a alimentar a la reina empieza a colocar huevos en las celdas y empieza todo el proceso de nuevo. ¿Cómo es que ellos buscan el lugar? Son re inteligentes, porque nosotros cuando a veces dicen, vamos, te llamaron de una escuela, hay un enjambre, pero están ahí y no se van a quedar, están viendo, no se van a quedar, entonces nosotros agarramos, le ponemos el traje de apicultor y la ponemos en una caja, para no tirar ni rociar la palabra, no la vamos a matar, la ponemos en una caja y por ahí la llevamos para el lado del basural, de un lado y ahí la dejamos ahí, la soltamos. Pero se hacen enjambre impresionante la cantidad que se hace una pelota, pero están de paso, digamos, quedaron en una bandera pegada así y después cuando... No, por lo general, si vos vas con un ahumador, donde adentro le metés pasto, trapo, los encendés y haces una combustión, no una combustión total, sino que genere humo, las calmás. O sea, ellas, no es que las calmás, en realidad están más alertas al humo, porque perciben que puede haber un incendio cerca, que al posible agresor que se está acercando. Viste que los apicultores van con un ahumador como para calmarlos, las aquietan. Pero ellos ya están cancheros, incluso saben identificar la reina rápidamente. También tenés la posibilidad de decir, bueno, encontré una colmena importante, llamo a un apicultor amigo, ellos vienen con un cajón, con cera y con miel, porque la abeja no se te va a meter en cualquier lugar, se va a meter en un cajón que ya tenga cera y miel, porque aparte ellas detectan la cera y la miel. Y eso es algo que tienen que tener en cuenta, porque cuando ustedes eliminan un panal, tienen que limpiar bien, una colmena tienen que limpiar bien, porque si no, cualquier enjambre que ande dando vueltas va a detectar que ahí hay cera y hay miel, y se van a establecer ahí. Otra cosa que tienen que tener muy en cuenta es que la cera, en verano, si no están batiendo las alas las abejas, se derrite y cuelga. Entonces, cuando ustedes eliminan a las abejas, toda esa miel y toda esa cera... Permiso. ¿Cómo andás? Buscale. Llegó, Disculpe, Laura. Me complicó. Permiso. ¿Cómo andás? No pasa nada. Les decía, con la temperatura ambiente, si ustedes matan todas las abejas que a partir de las alas refrigeran la cera y las mantienen sólidas, cuando hace calor, eso va a empezar a colar. A mí no me ha pasado, pero he sabido de casos donde a lo mejor se le meten en una chimenea o en un entretecho una colmena de abejas. Eliminan a la abeja y después empieza a chorretear todo lo que es cera, miel, un enchastre. Tenés que dedicarle tiempo para limpiar todo, con una espátula, sacar todo. Es un trabajo que hay que cobrarlo bien porque genera mucho tiempo, esfuerzo, un enchastre, tenés que después tiempo de limpieza del Viste que acá en Rosario que había matado la abeja había matado a un hombre de no sé cuántas picaduras. Y bueno, ahí ya generó un problema, digamos, la población, digamos, todo. Veía luz, mi hijo alérgico, lo que pasó, entonces ya no tocó salir. Pero ahora el tema no es matarla, yo siempre digo, hay que llevarla a un lado, si no tenés... Alejandro Dumas dijo una cosa una vez, que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Es decir, lo ideal es no matar no eliminar una colmena, porque es un insecto benéfico. Vos sabés que te poliniza, te da miel, te da cera, que también se utiliza en... He sacado bloques así de miel, que es una cosa... Pero viste, de corajudo, viste, porque nosotros, viste, estamos, viste, así, no es por nada, porque como decís, digamos, te mandan y bueno, está el saneamiento y vos decís, bueno, que vamos, pero están en el traje, no se identificar, pero viste, no es tan así tampoco. No, pero a veces cuando hay un riesgo presente, y bueno, las tenés que matar, no queda otra. Me acuerdo había un restaurante que vieron esos ventiladores grandes que se meten en la pared, se mueren en la pared y te tiran el aire para afuera. Bueno, se habían metido así en una pared de 45 y todo eso estaba lleno de las colmenas. De hecho le habían puesto un nylon, le habían puesto cinta, pues se les metían adentro del restaurante.
Y hoy por hoy van a tener abejas en las panaderías, por lo dulce, se meten porque están buscando alimento. Y una característica interesante es que cuando enjambran, como saben que no, ellas saben que no van a encontrar un lugar propicio enseguida, a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces se repletan de alimento. Al repletarse de alimento para bancarse el viaje, no tienen la capacidad de sacar el aguijón. O sea que cuando están enjambrando y están llenas de comida, es menos peligroso manipularlas con la mano porque es difícil que nos claven el aguijón. Porque, ya te digo, se repletan tanto de comida de reserva para el viaje que no tienen la capacidad de sacar el aguijón para picar. A veces pasan esos vendedores que tienen ahí rosquitas, y está lleno de... Sí. Y están ahí vendiendo y no pasa nada. No pasa nada. Yo tengo un vecino que tenía como 100 años, ya está gracias de vivo. Él cuenta que él la sacaba las abejas, le ponía, él fabricaba el propio cajón y le ponía esencia de vainilla. Y dice que le daba resultados, dice hoy que se le escuchó porque siempre esta persona sabe, la gente da. Y dice, no, yo le ponía, dijo, se le ponía cosas de, como hay que dijo recién, de vainilla. Y sé que el dulce se ve que esa calidad que tenía, porque sin nada me decía, sé la que es blanco, no era que iba, que prendía fuego ahí abajo. Sí. Y si vos le ofreces algo que tengas olor a cera y olor a miel, se van a ir, seguro. Le ponen que prender fuego justamente para generar humo, que ellos detectan como que se está incendiando algo y tratan de buscar un lugar más seguro. Pero bueno, hasta ahora hemos estado viendo varias cositas y tenemos que empezar a hablar sobre insectos propiamente dichos, ¿no? que son muy particulares y más allá de que vamos a empezar con generalidades, en un momento determinado vamos a empezar a ver plagas puntuales para ver hábitos y costumbres, porque si no conocemos los hábitos y costumbres de cada una de las plagas, difícilmente, por más que tengamos los mejores venenos, no vamos a llegar a buen puerto con un tratamiento que estemos usando. En primer lugar, es cierto que es importante conocer, por ejemplo, la diferencia que hay entre insectos y arácnidos. ¿Sabían esto? La diferencia que hay básica. ¿No? ¿Alguno? Y la cantidad de patas una. La cantidad de patas es una. Eso es cierto. La peligrosidad de cada uno, a lo mejor. Depende de la especie. La viuda negra. Bueno, por eso, acá en Argentina vamos a ver, digamos, 4 especies, 2 mortales y 2 no tanto, pero ponzoñosas. O sea, ya la vamos a ver en arañas específicamente. Pero en principio hay algunas cuantas cositas que diferencian a los insectos de los arácnidos, propiamente dicho. En primer lugar, los insectos tienen el cuerpo dividido en 3 segmentos: cabeza, tórax y abdomen. En el insecto las patas se insertan en el tórax, en el medio. Ustedes pueden ver que en este caso una hormiga se diferencia bien la cabeza, un pequeño segmento del tórax, otro pequeño segmento y tiene distintos nombres dependiendo de las especies, y después el abdomen. Las patas, que son 3 pares, se insertan en el tórax. En cambio, los arácnidos tienen el cuerpo dividido en 2 segmentos: un cefalotórax, que es una especie de mezcla de cabeza y tórax, y el abdomen. Por lo general, un abdomen o globoso, en el caso de la mayoría de las arañas, o muy especializado, como en el caso de los escorpiones. Lo que nosotros conocemos como la cola de escorpión en realidad es una segmentación del abdomen que culmina con un segmento muy especializado y, claro, donde está la vesícula que tiene un aguijón, una jeringa hipodérmica. Pero básicamente todos los arácnidos tienen el cuerpo dividido en 2 y tienen 4 pares de patas. Yo siempre digo, acuérdense cuál es el tamaño del papel que habitualmente usamos.
A4. O sea que los arácnidos tienen 4 pares de patas. Acuérdense de la hoja. Y cuando le pregunten cuántas patas tienen los arácnidos, 4. Acuérdense, A4, los arácnidos tienen 4 pares de patas, los insectos tienen 3 pares de patas. Pueden llegar a encontrar algunos estadios juveniles de algunos miembros de la familia carina, sobre todo los ácaros y en especial las garrapatas. En un estadio juvenil, la garrapata tiene 3 pares de patas, pero después el adulto tiene 4 pares de patas porque la garrapata es de la familia de los arácnidos. Cuando tenemos arañas, tenemos escorpiones, tenemos ácaros y tenemos... Sí, son todos de la misma familia. O sea, cuando entras para abajo, para arriba, para el costado, para donde vos quieras, claro, los arácnidos. Tenés del orden Acarina, Escorpiónida, Arácnida, pero son todos de la misma familia. Son todos con el cuerpo dividido en 2 segmentos, cefalotórax, que es donde se insertan las patas. Fíjense que en el caso de los arácnidos, las patas se insertan en el cefalotórax. Pero aparte de todo eso, hay algo muy interesante que es la simetría bilateral. Si vos a un insecto o a un arácnido lo cortás por la mitad, una parte es la imagen especular de la otra. O sea, tenés el abdomen es igual de un lado que del otro, tenés tantos pares de patas, gracias. Tenés 3 patas para un lado, 3 patas para el otro, la cabeza tiene una mandíbula para un lado, una para el otro, una antena para el otro. ¿Se entiende? O sea, tienen simetría bilateral. Cortados al medio son exactamente imágenes especulares. Perdón, ¿y hay alguno que no sea simétrico? No. Son todos así. Sí. Sí, es como despejado. Es claro, exacto. Sí, tienen esa... En realidad nosotros también. Salvo alguno le falta un ojo, ¿no? Pero, en general la simetría nuestra también es bilateral. Tenemos un ojo hacia cada lado, una fosa nasal hacia cada lado, tenemos una sola boca, bueno, en el caso de los insectos también, o sea, tienen un solo aparato bucal. Pero termina igual la boca y no, si no seríamos cruzados. ¿Cómo? La boca sería por las dos iguales, si no sería. Sí, bueno. Pero bueno, estas cosas nos dan ciertas pautas después a la hora de hacer el control, porque conocer este tipo de cosas nos permite pensar un poquito más en cada plaga cuáles son las características que a mí me van a permitir saber si los estadios juveniles y los estadios maduros comen lo mismo o no, porque la ingesta también va a ser diferente si es un estadio juvenil que si es un estadio adulto. En algunos insectos, todos los estadios juveniles y adultos comen lo mismo, en otros no. Bueno, el cuerpo dividido en 3 segmentos y en 2 los arácnidos. La mayoría de los insectos tienen alas, no necesariamente todos. Incluso tiene azúcar, Sí, ya tiene. Incluso algunos insectos desarrollan unas alas pero muy rudimentarias, ya prácticamente se pierden en la especie, y aun cuando hay insectos que tienen alas, no los consideramos insectos voladores, porque, podríamos decir cuánto tiempo de la vida útil de un insecto está volando y cuánto tiempo está manejándose de forma superficial o rastrera. ¿De qué bicho podemos estar hablando? Por ejemplo, un insecto que tenga alas pero que no vuela, propiamente dicho. Muy común. ¿Y el escorpión? No. No, que tenga alas pero que no No, vuela. estamos hablando No, entendí que no. No, o sea, tengan en cuenta esto, la mayoría de los insectos tienen alas, Ajá. o en algún momento de su vida desarrollan. Los insectos sociales, hormigas y abejas, desarrollan alas cuando van a volar, si no, mientras tanto, no tienen alas. Tenemos hormigas, la hormiga voladora, bueno, la utiliza un tiempo, pero no toda la vida, porque después se le cae.
Claro, no es que en realidad no se le caen. Cuando en época de apareamiento, lo que hacen las nodrizas alimentan a gran cantidad de larvas para que salgan hembras fértiles. Esas hembras fértiles van a nacer con alas. Se les van a desarrollar las alas, van a salir, vieron que andan por todas, lleno de hormigas voladoras. Hay época, ¿no? Hay época que sale. Hay épocas, sí. Por lo general, cuando comienza la época estival. Porque es cuando se dan las temperaturas propicias para calcular que sale ahora una hormiga voladora, te la agarra una helada, te la mata. Pero las columnas Entonces siempre ellas llegan. esperan la temporada estival para enjambrar. Cuando salen estos enjambramientos, las hembras fértiles, que son esas aladas que vemos, porque vemos hembras fértiles aladas y zángano. Están machos que la hembra empieza a levantar vuelo, levanta vuelo, levanta vuelo, levanta vuelo, y los machos, que tienen alas también, la siguen. Pero ¿qué pasa? La hembra es mucho más potente, tiene más fuerza. En general, en la mayoría de los insectos, la hembra es más grande que el macho, por una cuestión de que la que tiene que tener mayores chances de supervivencia es la hembra, que es la que va a perpetuar la especie. El macho es insignificante el papel que cumple. Como la mantis religiosa, Por ejemplo, que es la... pues se alimenta después del macho. Sí, después de la cópula, en realidad, tengan en cuenta algo. No es que la hembra, después de la cópula, se come al macho. El macho se deja comer. El macho se deja comer. ¿Por qué? Porque ella sabe que es el esperma del macho, es el que va a perpetuar la especie. Es como una especie de, así, para entenderlo en forma humana, orgullo. El orgullo de decir, es mi generación, son mis genes los que van a seguir. Y está bien porque son los genes del más fuerte. El que la hembra prefiere es el que sabe, percibe que tiene los genes más fuertes. Con las hormigas pasa lo mismo. La hembra vuela tan alto que hay zánganos que llegan a una altura y no dan más y caen. Por eso los genes de ese zángano no son tan buenos. El zángano que alcanza a la reina o a la hembra, digamos, que todavía no es reina, el zángano que alcanza a la hembra es porque tiene buenos genes. Entonces la hembra se aparea y ahí el macho desprende el aparato reproductor, se muere y cae. La hembra también se deja caer utilizando como si fueran las paletas de un helicóptero. Se va dejando caer, se va dejando caer. Cuando toca tierra, la hembra ¿qué hace? Se corta las alas. ¿Servilletita no? Sí. Se corta a sí mismo las alas y se las come. Esa va a ser la primera ingesta de la hembra. Esta primera ingesta le va a permitir colocar los primeros huevos, porque ya están fertilizados. Entonces, con las proteínas de sí misma, de sus alas, va digamos, a fomentar la fertilización y la eclosión de los huevos. Estos primeros huevos, que más o menos andan en los 50, 60 huevos, van a nacer las primeras obreras, que le van a permitir ayudar a la reina, a esta nueva reina, a empezar a buscar un lugar apropiado para generar la colonia. Por lo general se mueren enseguida, porque laburan y se terminan muriendo. Prácticamente no se alimentan. El objetivo principal de estas primeras... Es conseguir una casa. Claro, es proteger a la reina para que ella sí siga poniendo huevos. Indudablemente eso sale una segunda camada de obreras, mucho más grande, y ahí es donde se empiezan a alimentar de manera diferente y van a aparecer las forrajeras, las nodrizas, los zánganos. O sea que según el alimento mejora la calidad de las crías. No la calidad, la casta a que va a pertenecer. Depende cómo alimenten a las larvas, van a salir forrajeras, van a salir soldados, van a salir nodrizas, van a salir obreras, van a salir cavadoras, nunca reinas, salvo en época de apareamiento. ¿Está? Listo. Porque en realidad nosotros decimos reina, todavía no son. Una cosa es hembra fértil.
que probablemente se transforme en una reina cuando genere su nueva colonia. ¿Está? El grillo topo es un insecto, ¿no? Sí, no, sí. Es mortal. Es terrible porque, por lo general, cuando vos te das cuenta del ataque, medio como que ya es demasiado tarde. El grillo topo es un grillo sin alas, unas alas muy rudimentarias, que más o menos trabaja alrededor de 5 centímetros de la superficie del suelo. Y va socavando galería y comiendo las raíces. Por eso en lugares donde hay pasto visible, una cancha, un campo de golf, empiezan a aparecer manchones amarillos. ¿Por qué? Porque el grillo topo comiendo las raíces se va muriendo el pasto y van apareciendo esos manchones amarillos. Esos son los primeros lugares que hay que atacar. Hay productos específicos en forma de granulado que lo que hace es regarse, se tira el granulado y después se vuelve a regar para que baje. Tiene que bajar por lo menos 5 centímetros. Sí. ¿Eso se riega sobre el manchón amarillo o alrededor? A ver, si vos tenés posibilidad de aplicar en todo un campo de golf, imagínate que el precio va a ser totalmente distinto, pero por lo menos de arranque, vos sabés que el bicho va a estar, en realidad, lo que está amarillento ya comió las raíces. Sí, por eso. Pero puede ser que ande por ahí cerca. Entonces vos tenés que ir, del centro del manchón amarillo para afuera y más o menos 1 metro del sector verde. Porque vos sabés que el bicho topo está avanzando para afuera. Los productos contra el grillo topo son caros, pero los trabajos se cobran bien. Avanza para afuera con detergente, ¿qué fue casualidad? Yo Está lo bueno. iba a comentar eso, porque yo lo hago de esa manera. O sea, voy directo al hueco. Claro. Claro. En determinado momento del desarrollo del grillo topo, aparecen esos montoncitos de tierra. Claro. Es porque en la eclosión del estallido juvenil, como van a estar salir después, digamos que va cavando una pequeña galería, la larva, y va sacando y haciendo ese montoncito de tierra. Eso te marca vos de que ahí hay un grillo topo. ¿Me entendés? Que está empupando para salir adulto. Entonces lo que vos podés hacer, un pulverizador manual, lo abrís al tope para que salga un chorro potente y le mandás ahí. Puedes ponerle veneno, puedes ponerle detergente, es cierto, porque el detergente, como ellos, tienen un esqueleto externo, que es una de las características de ambos tipos de seres vivos. Nosotros tenemos un esqueleto interno que soporta la parte blanda. Ellos tienen un esqueleto externo que protege las partes blandas. ¿Está? Una gran diferencia entre ellos y nosotros. Pero de todas maneras, cuando vos empapas con detergente, le estás quitando, ¿ustedes saben por qué limpia un detergente? Un principio físico básico por el cual un detergente quita la suciedad, la grasa, suciedad, tierra, todo lo que sea. Porque el detergente es un tensioactivo, es decir, disminuye la tensión superficial del agua, porque en realidad lo que lava es el agua, no el detergente. O sea, cuando ustedes le ponen detergente al agua, están mejorando la penetración del agua para sacar la suciedad. El detergente por sí mismo no limpia. Por eso vos necesitas utilizarlo con agua para cambiar la tensión superficial del agua. Si en algún momento quieren hacer una prueba para ver cómo varía la tensión superficial del agua, sobre un paño, vieron que a veces uno pone una gota en un paño y queda ahí arriba, porque la diferencia de tensión superficial del agua es mayor que la tensión superficial, que el contacto del agua con el paño, por eso no baja. Ahora, si ustedes ese agua le ponen detergente, la tensión superficial del agua cambia y baja la gota al paño. Y eso es lo que permite la penetración en una superficie sucia, un trapo sucio, lo que fuera. Pero también el insecto, cuando vos lo bañás con agua con detergente, le cambiás la tensión superficial y la penetración en el caparazón. El caparazón no es una cosa totalmente sólida, rígida, sino que
son varias capas. O sea, a veces son capas ensambladas o traslapadas, ¿viste? Entonces eso es lo que impide que ingrese. Pero el insecticida va a ingresar a través de esas traslapaciones de capa de quitina. Entonces, lo que vos lográs es que el bicho desesperado salga, ¿no? Que si lo has hecho seguramente Sí, lo sí, está- lo hice. claro, Pero no es que se está- muere como pone ¿Eh? no es que se muere como si No, la no, no, plata es como que lo estás ahogando. De hecho, la lluvia no le hace nada. O sea, la lluvia no los afecta, pero el agua con detergente sí. Los hace salir porque cambia todo su entorno físico. Entonces lo obliga a salir porque el detergente también tapa los espiráculos por los cuales respira. Pero sale y se va y se hace otro huequito en tu Sí, mismo sí. terreno, digamos. Te permite matar, te permite exponerlo a un veneno. Ah, bueno, por eso no lo mata. No, no lo mata, pero si vos no tenés grandes cantidades, o sea, si la infestación no es tan grande, podés ir con un pulverizador y detergente y a veces está tan contaminado que no te queda más remedio que ir con un producto como el Chipco Choice. Sí. ¿Eso es el Chemo? No. Bueno, el ¿Cómo se Chipco llama? Chipco Chipco, Choice. CHIPCO-Choice. CHOIC. Chipco Choice es un granulado de color gris que se puede aplicar al voleo o se puede aplicar con una motopulverizadora, pero le tenés que cambiar, la tenés que cambiar de líquido a polvo. Las motomochilas, como las que habíamos visto la semana pasada, Poliomac, Steel. De Bayer. ¿Eh? Va, de Bayer. Bayer, sí. Sí, yo le sigo diciendo Bayer. En Sí. View no me Todavía pega no. nada, no sé a quién se le ocurrió poner ese nombre. Pero bueno, la cuestión es que, pero es caro, el granulado este es caro, es muy bueno, pero hay que saber usarlo también, porque el problema es que tengan presente, ustedes tienen, primero que tienen el pasto tiene que estar bien corto, porque si no gran parte del producto te va a quedar arriba sobre el pasto. Tú tenés que cortar el pasto, mojar bien. ¿Para qué mojar bien? Justamente porque si vos tirás el granulado y después le tirás agua encima, probablemente el granulado no penetre 4 o 5 centímetros como uno quiere, para que el producto químico llegue a esa franja de 5 centímetros por donde circula el grillo topo, ¿se entiende? Pero ya te digo, depende del grado de infestación, vos podés ir trabajando tranquilo, despacito. Yo me acuerdo cuando empecé con esto decía, en aquel momento, yo empecé 2 años antes de que saliera la primera ordenanza. Y la ordenanza te obligaba a tener una máquina de niebla y una motomochila. Tenías que tener 2 bombines, tenías que tener 2 mochilas de espalda, tenías que tener una pistola fumigadora para cartuchos, una motomochila y una termoniebla para que te habilitara. Ya vamos a hablar sobre ese teje-maneje que hicieron algunos colegas, pero bueno, eso fue todo un manejo político que le salió el tiro por la culata. Porque según la ordenanza había dos categorías de empresas. Categoría A, que podían hacer todo lo que se les ocurriera, y categoría B, que podíamos hacer lugares chiquititos, si no teníamos todos esos elementos que pedían en la ordenanza. Bueno, la cuestión es que los chiquititos hicimos un esfuerzo tremendo para acceder a la maquinaria que nos permitiera categorizarnos como A. Entonces, incluso en un momento determinado venía una empresa grande y te decía, mira, yo te cambio, porque a veces uno tenía, yo he tenido, siendo una pequeña empresa, tenía contacto y a lo mejor tenía random. Y me llevaba más tiempo porque iba con un pulverizador manual, pero lo hacía. Me llevaba más tiempo, pero lo hacía bien. O sea, si yo hubiera tenido este tipo de máquina, cuando empecé, hubiera sido otra cosa. Después ya iba con una termofumigadora y todos los chiches. Pero te quiero decir, vos podés hacer un trabajo grande con una máquina chica, te va a llevar un poco más de tiempo. Pero si el cliente sabe de tu conocimiento y de tu honestidad y todo, porque por lo general vos vas y te metés en lugares donde hay cosas valiosas, ¿viste? O sea, el cliente también paga eso, ese respeto,
la confianza, en fin. Entonces, viste, venía uno categorizado A y te decía, bueno, yo te doy 10 clientes chiquitos y vos dame uno de tus clientes grandes. De acá. Viste, no, fue una cosa, fue una chanchada lo que hicieron. Pero bueno, cuestión es que muchos chicos dijimos, no, vamos a invertir. Incluso hemos hecho algún tejemaneje, decir, bueno, vos tenés una termonebulizadora, préstamela, cuando me vienen a inspeccionar, tengo una termonebulizadora, sí, Claro. más vale. Y hecho la leche, otro. Sí, lo que pasa es que por ahí en aquella época había que comprar una termonebulizadora, ¿viste? Entonces íbamos pasando las máquinas a medida que iban inspeccionando y bueno, algunos la habrá comprado, otros no. Yo no podía. ¿Y cuándo sacaron esa categorización? ¿O sí? No existe. No, cuando se dieron cuenta que en definitiva esa movida política que habían querido hacer no les dio resultado, no se les dio bolilla. Pero de todas maneras seguía existiendo. A veces por ahí te jorobaban y te decían, no, pero vos sos de categoría B. Los de categoría B no podíamos hacer comercios de más de 50 metros cuadrados, lo cual es una estupidez porque 50 metros cuadrados son 5 metros por 10. No podíamos hacer más que un kiosquito en la verdulería. Y bueno, y mi argumento siempre fue que eso era anticonstitucional, porque el cliente tiene el derecho a elegir a quién quiere para contratar. ¿Por qué va a contratar a fulano si yo estoy conforme con Víctor? Víctor trabaja bien, tiene conocimientos, me da resultados, no lo voy a cambiar. O sea, los clientes también nos ayudaron a contrarrestar ese efecto cuasi político que quisieron hacer un holding de 10 empresas grandes de control de plagas que había en aquel momento. Pero como les digo, les salió el tiro por la culata. Bueno, volviendo un poquito al tema de las diferencias entre insectos y arácnidos. Dijimos que la mayoría de los insectos tienen alas. En algún momento de su existencia pueden tener alas. Lo que no quiere decir que necesariamente sean insectos voladores. La cucaracha americana tiene alas bien desarrolladas, sin embargo no es un insecto volador, es un insecto rastrero. Apenas a veces utiliza el vuelo para hacer pequeños saltos, traslados, ¿se entiende? Pero no es un insecto volador como pueden ser las moscas, los mosquitos, los jejenes. Esos sí son insectos voladores. De hecho, vos en el marbete de los productos vas a tener dosis para insectos rastreros, tal. Dosis para insectos voladores, tal. Forma de aplicación esta o forma de aplicación la otra. Pero en general, a diferencia de los insectos, los arácnidos nunca tienen alas. Jamás ninguna especie de arácnido desarrolla alas. Tampoco tienen antenas. Todos los insectos tienen antenas, pero ningún arácnido tiene antenas. Esa es otra gran diferencia. Y después, bueno, ahora vamos a entrar en lo que es cómo se van desarrollando a través de cambio de forma o cambio de tamaño y forma, metamorfosis. La palabra metamorfosis indica cambio de forma. ¿Y qué más? Bueno, antenas y no antenas. Esas son las diferencias básicas entre insectos y arácnidos. ¿Qué importancia tiene eso? La identificación. Ustedes a veces encuentran un bicho a la mitad porque la gente a lo mejor en el momento del miedo le pegó un pisotón y después te lo lleva a vos para que lo identifiques y no tenés manera. Pero, viste, tenés algunas pautas para decir, tiene antenas, tiene alas, cuántas patas tiene, bueno, más o menos cómo está segmentado el cuerpo, ¿eh? Entonces vos podés tener una pequeña orientación de lo que se trata. Y acá vamos a ver que, bueno, como dijimos, metamorfosis es cambio de forma. En los insectos hay 4 maneras de desarrollarse. Los arácnidos no hacen metamorfosis. ¿Cambian de tamaño? Sí, pero de una arañita chiquita, el siguiente estadio juvenil es una araña
de la misma forma, pero de mayor tamaño. Y así hasta que llega al estadio adulto. Pero en sí no hacen cambio de forma. Por eso decimos que los arácnidos no pasan por un proceso de metamorfosis. Metamorfosis es el cambio de forma. En el caso de los insectos, la gran mayoría se desarrolla con metamorfosis. Pero tenemos que entender que hay 4 maneras en que se va dando este desarrollo. Dependiendo de la especie de insecto, la primera manera de desarrollarse que vamos a ver es cuando un insecto crece sin metamorfosis. Sí cambia de tamaño, porque fíjense que en este caso el pescadito de plata, la hembra coloca huevos del cual eclosiona un estadio juvenil. A estos los llamamos estadios juveniles. Pero en realidad la forma de cada estadio juvenil es exactamente igual al adulto. Hay cambio de tamaño, pero no hay cambio de forma, o sea, no hay metamorfosis. Por eso yo digo que el crecimiento es sin metamorfosis. Ahora, ¿qué les parece a ustedes que puede ser lo que marca el pasaje de estadio juvenil a estadio adulto? Hay algo que es fundamental. ¿Qué es lo que aparece en el último estadio juvenil para que sea un adulto? O para que consideremos que del estadio juvenil ya pasa al adulto. Que se puede reproducir. Exacto, la aparición de los órganos sexuales. O sea, todos los estadios juveniles tienen la misma forma, cambian de tamaño, pero recién en el último estadio juvenil aparecen digamos que se terminan de desarrollar los órganos sexuales y pueden reproducirse para seguir continuando con la especie. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué podemos sacar en limpio de este tipo de crecimiento? Que varios insectos tienen este tipo de crecimiento sin cambio de forma. A ver, ¿qué les parece a ustedes que pueden tener de particular? ¿O qué podemos sacar en limpio en función de saber que cambian de tamaño pero no cambian de forma? Hay algo que van a ser igual. ¿La caparazón? No, que van a hacer. O sea, que el controlador de todo va a hacer algo igual. No, ¿Qué van a hacer que en el trabajo? no, vamos a ver, voy a plantear la pregunta de otra manera. A mí me interesa esto porque yo voy a saber que cuando hay este tipo de crecimiento, todos los estadios, tanto los juveniles como el adulto, van a comer lo mismo. Claro, pero es el tratamiento que van a hacer, que no va a usar la herbicida Claro. o el regulador de crecimiento, Eso. esas cosas. Podría usar regulador de crecimiento. Sí. Puede usar regulador de crecimiento porque los reguladores de crecimiento lo que hacen es cortar el ciclo acá. Es decir, si yo aplico un regulador de crecimiento, para crecer al siguiente estadio juvenil, tiene que desprenderse del esqueleto. Si yo le agrego un regulador de crecimiento, un inhibidor de la formación de quitina, la larva siguiente va a ser deforme y el bicho se muere. No va a poder generar porque el producto inhibe la formación del esqueleto. ¿Sí? Esa es la gran importancia de los reguladores de crecimiento de última generación porque inhiben la formación de quitina. Entonces en estos casos sí, yo puedo hacer un combo, hago una aplicación de piretroide con un regulador de crecimiento. El piretroide me va a arrasar con la mayoría de los adultos y estadios juveniles, pero va a quedar un remanente que va a impedir que los estadios juveniles pasen al siguiente de una manera normal. Y el bicho se va a morir, porque va a salir con la mitad del esqueleto formado y no va a poder hacer un balance ni un control de la humedad, ni de la temperatura. Pero en esto yo tengo que entender un par de cosas. Primero, que se van a mover en el mismo ámbito. O sea, al no cambiar de forma, se van a mover siempre en el mismo lugar, en el mismo ámbito, tanto juveniles como adultos. Y los hábitos alimentarios van a ser exactamente iguales. El pescadito de plata come celulosa. Y el macho, la hembra, el adulto, el joven,
qué lugar les parece que puede ser riesgoso para la presencia de este tipo de bichitos? Una papelera. Una papelera. Una maderera. Una maderera no, porque prefieren celulosa. ¿Cómo es ¿Y que qué se sería dice? la celulosa? A ver, ¿qué elementos vos fabricás con celulosa? Con celulosa procesada. Ahora no tanto, ¿eh? El papel. El papel. ¿Dónde encontrás papel? Librería. Librería, en las bibliotecas. Las bibliotecas siempre están Claro. en los libros viejos, húmedos. Exacto. Donde haya, o sea, de hecho, el manejar, vamos a suponer, la Biblioteca Argentina, tiene libros muy antiguos. Se le meten este tipo de bichos y hacen desastre. Y igual que los registros civiles. Sí, porque igual se pierden los... Pero me refiero que son. No, porque tiene guardado. Los patitas, Tiene guardado. Sí, no. Lo que pasa es que vos, por ejemplo, con este tipo de insectos, no necesariamente tenés que trabajar específicamente con insecticidas. Podés trabajar manejando los parámetros de temperatura y humedad. Vos cuanto más seco y a baja temperatura tengas un ambiente, le favoreces la posibilidad de desarrollarse. Entonces, si yo tengo un lugar, a ver, si vos te vas a la Biblioteca Argentina, que tiene libros a lo mejor de hace 200 años, no le podés tirar un chorro de veneno. Entonces tenés que manejar o humos, o que no mojan, o manejar los parámetros de temperatura, es decir, regular la temperatura y eliminar la humedad. Al eliminar la humedad no le das la chance de sobrevivencia a este tipo de insectos. Víctor, una vez que yo rocío con piretroide, no sé, mato un 60 o 70%. A las 2, 3 o al mes me llaman y me dicen, Martín, siguen saliendo. ¿Es recomendable aplicar un inhibidor o aplicar un piretroide nuevamente? Lo más probable es qué tipo de insectos. Esto. Esto. Sí, vamos a suponer. Bueno, yo lo que haría sería remover la parte del libro, no sé si es una biblioteca, si son libros Sí, antiguos. es una biblioteca. Bueno, ponele. Una librería. Claro, remover, ahí está una disyuntiva, por ejemplo, si vos querés aplicar una capa de insecticida, tenés que morir en un insecticida líquido, lo cual aumenta la humedad del ambiente. Entonces tenés que trabajar aplicando muy focalizado insecticida en forma líquida, dependiendo de la superficie que hay atrás. Si tenés una pared muy porosa, te conviene trabajar con una suspensión concentrada. Acuérdense que un concentrado emulsionable, que es una solución, por lo general la superficie porosa te absorbe tanto el agua como el producto. En cambio, una suspensión concentrada te absorbe el agua, pero deja en superficie una película, un entramado de moléculas de insecticida. Pero a la vez tenés que tratar de que esa humedad adicional que vos le estás dando, sacarla. ¿Y cómo se saca la humedad de un ambiente? Si depende del aire acondicionado, También. los mato, pero los matás o lo quedan en stand-by hasta que apagaste el aire y cagaste. Y claro, lo que pasa es eso, tenés que mantener... ¿Cuánto tiempo puede, o sea, si yo le prendo el aire acondicionado por 3 días, capaz que está a buscar ya por 3 días? Sí, pero no, lo que pasa es que, a ver, vos imaginate que en un lugar contaminado con esto tenés distintos estadios juveniles, tenés adultos que se están reproduciendo, huevos colocados, o sea, tenés que mantener durante un tiempo bastante prudencial, 1 mes, 2 meses, 3 meses, una temperatura, y el aire acondicionado es cierto, te saca la humedad. Pero por ahí son útiles los potes higroscópicos. Venden en las ferreterías unos potes, ¿ya se está yendo? ¿Cómo se llama? Vos podés conseguir en ferreterías, vienen unos potes, que en realidad lo único que tiene adentro es una sal que te absorbe toda la humedad. Entonces con eso vos generás una disminución de la humedad y le desfavoreces el ámbito para el desarrollo de estos bichitos. Yo recomendaría humo y no niebla, por ejemplo, porque la niebla es agua. Vos tenés que tratar de no humedecer más todavía un ambiente y generarle
mejor, ¿La pastilla, por ejemplo? claro, O pastillas sea, lo frías. saturo con humo. Ah, lo saturo Claro, con sí, humo. lo saturás con humo, que no Sí. moja. O, Y si los aerosoles, eso que lo activás, eso no. y no, porque también te aportan humedad. Ah, sí, cuidado. Ujú. ¿Y qué tiene que hacer un seguimiento después o esperar que el cliente te llame y te diga, mira, che, como le dijo en 2 meses, salió de vuelta? No, a ver, todo eso ya entramos en una parte comercial. Si vos haces un tratamiento que presuponés que lo vas a liquidar, bien. Si vos presuponés que el tipo de plaga, porque trabajar con un tipo de plaga sobre cosas delicadas como es un libro antiguo, tenés que trabajar con mucho cuidado, porque vos le arruinás un libro antiguo, te matan. No te pagan. Claro, no te pagan, te matan. Entonces, tenés que trabajar en función de eso. Si vos considerás que es conveniente hacer un seguimiento, pues un seguimiento siempre hay que hacerlo, o sea, estar atento a cómo evoluciona. Yo, por ejemplo, ahora les voy a comentar un caso que hoy, gracias a Dios, después del fin de semana, cayó la rata que estaba hace una semana y no la podíamos agarrar. En el colegio técnico. ¿Vos fuiste? Bueno, entonces vos tenés que hacer un seguimiento y ahí es donde entra la parte comercial. A vos te conviene hacer una continuidad. De hecho, yo siempre trato de sacarle coberturas posteriores y periódicas. Es decir, un cliente que te llama para solucionar un servicio, vos por lo general tratás de captarlo con una periodicidad aunque sea bimestral. Si no, dejarlo para otro. ¿Querés otro? Puede ser. Dale, ahora te traigo. Pero usa el mismo vasito. No, ya las tiré. No sé si me entendés. Sí. O sea, eso todo un poquito la. Porque eso capaz que el cliente también le gusta que uno esté ahí y después te llame y dice, no, mirá, como lo llamo a Víctor porque... Es fundamental. ¿Por qué? Porque el cliente valora mucho el que vos te hagas carne del problema del cliente. Y de hecho es fundamental que vos al cliente le estás vendiendo algo más que aplicar veneno. Vos le estás transfiriendo el problema de él a vos. Cuando vos decís, ¿qué pasa? Mirá, tengo un problema, listo, quédate tranquilo. Entonces el cliente se queda piola. El cliente está tranquilo porque vos transferiste y tomaste su problema. ¿Me entendés? Y eso es fundamental. Me ha pasado porque a veces vos decís, mirá, a lo mejor no podés, no tenés ganas, a veces, viste, vos decís, no tengo tiempo, tengo todos los turnos tomados, eso lo vas piloteando a medida que te va a dar la cancha del desarrollo, ¿viste? A veces te llaman y decís, vos ya estás cansado, trabajaste mucho, y si no, tengo todos los turnos ocupados, voy a ir pasado mañana, la semana que viene. Eso lo manejás. O si tenés necesidad de ingreso efectivo, decís, en media hora estoy ahí, ¿viste? Esas son todas cositas que se van viendo. Pero lo importante es conocer que cada plaga tiene una manera de desarrollarse. Porque acá no está involucrado solamente dónde vive el estadio juvenil, dónde vive el estadio adulto, sino también qué come cada uno de ellos. En este caso, en el caso de este tipo de especies, que hay varias, acá por ejemplo, tenés varias, acá te menciono 4 especies o 4 géneros que crecen sin cambiar de forma, o sea, cambian de tamaño pero no de forma. El ejemplo más característico es el pescadito de plata, que lo conoce todo el mundo. Aparte tiene una rapidez, es plateadito, chiquitito, y enseguida lo identificás. Y sobre todo cuando decís, ¿cómo te lo puedo decir? Hay unas cuestiones que son de cajón, es decir, que tenés humedad, tenés libros y va a tener pescadito de plata, seguro. El problema va a ser ese, no. Víctor, ¿y cuál es el malestar que ocasiona? No, el malestar es económico, o sea, económico, porque si vos tenés una biblioteca y te gusta tener una biblioteca, vos te atacan, Te echa a perder todo. Claro, Come la celulosa. perdón, se come la celulosa. Claro. O sea, claro. Y sobre todo, libros viejos, ¿por qué? Porque el papel actual es prácticamente tiene una carga de goma
muy importante. En cambio, el papel más antiguo tenía más celulosa que goma como aglutinante. Entonces el pescadito de plata se mete por ahí adentro y te hace estrago. Y cuando abre el libro se cae a pedazos. Por eso hay libros, digamos, que están como comidos en la punta. Y eso. Claro, sí. Sí. No, y en las bibliotecas importantes es muy apreciado el trabajo de control de este tipo de plagas. Puedes tener ácaros, puedes tener algo de pulgas en papel, pero fundamentalmente esto es de terror, porque el bicho come celulosa, come hojas de libro, ¿está? Sí. Bien. ¿Y ahí cómo es la aplicación? O sea, ¿cómo sería una aplicación para los que están metidos en el libro? No, porque vos cuando haces una saturación de humo, la partícula es muy chiquitita y tiene la tendencia, como la ley de difusión de los gases y el movimiento browniano, cuando las partículas son tan chiquititas que cuando se tocan se separan. Entonces siempre están en movimiento y metiéndose en las grietas. Aparte tienen, por lo general, las pastillas de humo tienen efecto irritante, obligan al bicho a que salga. ¿Se recomienda poner algo en el piso? Por ejemplo, si hay una biblioteca grande y el cliente te pone la situación. Poner algo en el piso, hacer el humo y cuando caiga el ácaro, el bichito este de plata, digamos, para ya sacarlo después. ¿Viste como cuando pintás? ¿Que lo ponés o...? No, puede hacer un aspirado, un barrido. O sea, vos por lo general si tenés estanterías, a veces podés correr las estanterías. En las buenas bibliotecas no tenés estanterías con fondo, porque el fondo te junta humedad. Entonces tenés, digamos, corriente de aire. Y también podés manejar, ya te digo, parámetros de humedad y temperatura. Hasta podés, si podés, a veces se trabaja con calor. Viste que hay unas especies de toberas que te tiran aire caliente. Entonces vos levantás a 60, 70 grados la temperatura ambiente en un lugar estanco donde hay libros antiguos, vas a liquidar a estos bichos que necesitan humedad. ¿Entendés? Entonces si vos, y el libro no pasa nada. O sea, con 80, 90 grados de temperatura el libro no se va a deteriorar, pero te va a liquidar todo esto. Y eso o sea, con el calor ya no determina. Claro. Pues sí, bueno, no quiero aplicar productos, no quiero aplicar productos porque puede dañar el material. Vos tenés en cuenta que por ahí tenés libros muy antiguos y es riesgoso. Entonces trabajás con aire caliente, temperatura. Aumentás la temperatura un par de horas y liquidaste todo. O sea, a veces los métodos químicos no son los únicos. Los métodos físicos son muy efectivos. El calor en varios métodos sirve, por lo que usted dijo, para que salga y para que termine eliminarlo. Claro, sí. Vos podés usar aire caliente para expurgue o para control. Sobre todo si tenés un ambiente que podés caldearlo suficientemente alto como para que mate al insecto sin dañar el material, obviamente. Pero tiene que estar cerrado, si no, no. ¿Esos insectos cómo dejan huevos? ¿Cómo es? Y van dejando los huevitos, sí, en lugares donde después el huevo, cuando eclosione, el primer estadio juvenil tenga que comer. O sea, por lo general van a poner los huevos en las hojas de los libros. Es obvio. Que si te ponen el huevo a 10 metros, hasta que llega la larvita al libro, no. Por lo general la hembra deja los huevos sobre los libros, sobre las hojas, en las estanterías cerca de los libros. Que son lugares donde que vos tenés que prestar atención cuando vayas a hacer este tipo de trabajo. Sí, donde se juntan los hongos, digamos, la humedad. Claro, ahí está. Si vos ves que hay un desarrollo de hongo, musgo, bueno, quiere decir que hay una humedad suficiente para generar un ambiente propicio. Entonces tenés que liquidar. Si tenés hongo, incluso tenés que trabajar con un fungicida o con lavandina. Con cuidado de no dañar los libros, por supuesto. ¿Tá? Ten en cuenta que cuando usas lavandina también estás aplicando agua, así que... Y un tratamiento que sería espectacular sería poder sellar ese ambiente herméticamente cerrado y trabajar con fosfuro de aluminio. El fosfuro de aluminio en 5 días cerrado
libera, calcula, acuérdense, cada pastilla libera 1 metro cúbico de gas fosfamina, que es tremendamente tóxico y eso arrasa con todo, sin dañar el material, ¿tá? Sin dañar el material. Ahí sí no se salvan ni los huevitos del... Claro, pero tenés que garantizar que 5 días cerrados, mínimo. Y sí, bueno, pero eso a veces lo puedo hacer en época de vacaciones, poner una biblioteca, en época de vacaciones. Pero sí el cierre tiene que ser hermético porque el escape de gas Mucho es cuidado. feo. Sí, mucho cuidado, mucho cuidado. El riesgo legal que corres es bastante. Sí, sí, muy cornicero, pero bueno, ponele. Sí, efectivos. Se puede. Pero en teoría no estaría permitido, ¿no? Acá en zona. Hay tantas cosas que están prohibidas y se hacen igual. Hacer se puede. Hacer se puede, sí. Si no hay un cartel que Claro, lo diga. claro, no, tenés que evaluar las condiciones. Obviamente, si tenés, cuanto más aislado está el lugar de las otras viviendas, mejor. Pero bueno, cada caso, esto es como hacer helado, cada caso es diferente del otro. O sea, por eso es importante el relevamiento de la información y evaluar a ver qué es mejor, cómo trabajo, con niebla, con humo, con esto, con el otro, potes para que me saquen la humedad, en fin. Cada trabajo es particularmente distinto, aunque se trate de la misma plaga. El pescadito de plata yo lo voy a manejar de una manera en una casa de familia que pueda haber, o en una biblioteca, o en otro tipo de lugar, ¿tá? Pero siempre teniendo en cuenta el conocimiento que ustedes tengan de los hábitos y costumbres de cada especie. Crecimiento con una metamorfosis gradual. Acá ya estamos hablando de ciertos insectos que, si bien van teniendo estadios juveniles muy parecidos, llega un momento en que empiezan a haber pequeños cambios graduales de forma. Por ejemplo, en el caso de las cucarachas, los estadios juveniles se llaman ninfas. Las cucarachas y otros insectos similares, del mismo orden que las cucarachas, los estadios juveniles los llamamos ninfas. Todos los estadios juveniles, que son 1, 2, 3, 4 estadios juveniles en el caso de las cucarachas. Después en el pasaje, son 5 estadios juveniles y recién después hacen un cambio significativo de forma porque aparecen las alas. Entonces fíjense, aunque sea Periplaneta americana, que en el caso del adulto tiene alas, los estadios juveniles no tienen alas. Entonces, al pasar del estadio juvenil al estadio de adulto, ya hay un cambio de forma. ¿Por qué? Porque aparecen las alas. En el caso del pescadito de plata son todos iguales. En el caso de las cucarachas, todos los estadios juveniles son iguales, pero cuando pasan a adulto aparecen las alas. Y obviamente el desarrollo de los órganos reproductores. ¿Cómo distinguirían ustedes en el caso de una cucaracha un macho y una hembra? Después por acá tengo. ¿Por el color? No. Por el largo. No vamos a hacerlo, milagro. Por el largo de las alas. El tamaño. Sí, un poco el tamaño. Por lo general siempre el macho es un poco más chico que la hembra. Pero a veces vos distinguís el macho de la hembra por el largo de las alas. La hembra tiene las alas más cortas, porque eso le permite al macho ponerse sobre la hembra y aplicar el aparato reproductor, pues si estuviera cubierto por las alas no podría. ¿Se entiende? Entonces, las alas de las hembras por lo general no llegan a la punta del cuerpo, sino que, como en este caso, están expuestos los órganos reproductores al macho que se sube sobre la hembra para colocar la espermateca, digamos, dentro de la hembra. Pero hay varios insectos que tienen un crecimiento con una metamorfosis gradual. ¿Gradual por qué? Porque no es completa. Tenés varios estadios juveniles iguales y después recién cuando pasa el adulto se da el cambio de forma. Ahora volvemos a lo mismo. Tenemos dos cosas que tener presente. ¿Qué es lo que comen y dónde se desarrolla?
En el caso de los insectos que tienen un crecimiento con metamorfosis gradual, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué van a comer? ¿Lo mismo? ¿Cosa diferente? Y yo diría cosas diferentes. La cucaracha encuentra, come lo que encuentra. Claro. En realidad, tanto los estadios juveniles como el adulto comen lo mismo. La diferencia está en que solamente los adultos salen a buscar comida. Los estadios juveniles siempre se quedan, a ver, cuando no podemos hablar de un nido de cucarachas porque no anidan. En realidad se agregan por una cuestión de hormonas, de feromonas. O sea, ellas liberan unas feromonas que generan cúmulos de cucarachas porque saben que ahí hay, entonces las van a ver todas juntitas en un lugar, despidiendo un olor que hasta nosotros lo percibimos porque es tanta la cantidad de feromonas que liberan. Si ustedes se han metido en un lugar donde hay muchas cucarachas, saben que es típico el olor de las cucarachas. Entonces, se agregan, pero no hacen nidos. De hecho, la alimentación es individual. Es decir, no son insectos sociales. No son insectos sociales, aunque se agregan. Te consulto, Sí. porque no sé si capaz que como la mayoría de nosotros, que va a un supermercado y quiere agarrar un alimento o es un paquete de fideo o el arroz y tiene ese olor particular que lo encontrá en ese mismo lugar que vos decís. El mito está, ¿estuvieron ahí o no estuvieron ahí? ¿O de dónde sale ese olor? No, probablemente en el depósito ha habido una concentración importante de cucarachas, le ha quedado en el envase el olor a cucaracha y cuando la llevaron a la góndola trasladaron ese olor. Y el olfato tuyo es diferente al de él, al mío, ¿me entendés? A lo mejor vos tenés una mayor calidad de percepción de esos olores y otros no. O a lo mejor vos sabés de qué es el olor. Sí, no sé. El controlador de Yo he plagas. llegado a un lugar húmedo y sentí ese olor a fuerte a guaracha y después te vas a otro lugar, a un supermercado de guía y justamente un chino, te va a un chino. Pero por eso no sé si es un mito o no, si a lo mejor pasó ahí o pasan ahí. No, el hecho de que pase una cucaracha por arriba de un paquete no le va a dejar olor. No, por lo general el olor se impregna cuando los paquetes están en un lugar donde hay muchas cucarachas. Entonces ahí sí se les pega al paquete las feromonas, si no, no. ¿Qué dijo, perdón, Víctor, que el control de plaga que va como agudizando o va separando los olores? ¿Cómo? No. Usted dijo que el control de plaga que percibe distinto. No. A ver, la percepción que vos tengas de los olores es distinta entre cada uno de nosotros. Algunos tenemos a lo mejor el olfato más desarrollado que otros. Es un poquito como lo que pasó con el COVID, ¿fue? ¿Viste que perdiste el olfato? Bueno, ¿por qué? Porque en un momento determinado se inactivaron las células olfativas por la enfermedad. Pero individualmente, así como uno tiene los ojos un poco más claros, otro un poco más oscuro, el cabello más largo, el cabello más corto, o el cabello más oscuro, el cabello más claro, el gusto también cambia de un individuo a otro, ¿me entendés? ¿Por qué uno quiere helado de chocolate y el otro de vainilla? Bueno, por una cuestión de cómo los percibe cada uno. Y con el olfato pasa lo mismo. A lo mejor vos tenés mejor olfato que él o que yo. Y percibís la presencia de una feromona. ¿La Aun feromona cuando... qué es? ¿La feromona qué es? ¿La hormona sexual o algo así? No necesariamente sexual, porque, a ver, también libera materia grasa, o sea, todo lo que exuda una cucaracha, la cucaracha no se baña, nosotros nos bañamos, si estamos transpirados nos bañamos, algunos, no todos, pero te quiero decir, ellas tienen olor y mantienen, de hecho utilizan el olor para atraerse entre sí. La cucaracha que sale a buscar alimento, que es el adulto, no las ninfas siempre van a estar en el sitio de agregación. El adulto sale a buscar alimento, vuelve al estado de agregación, defeca y las ninfas comen esa materia fecal. Ese es el alimento de un chiche. Pero bueno, ese es la idea. Por eso la ninfa no tiene necesidad de salir a buscar comida,
porque primero, comen la materia fecal de los adultos y hasta se comen a las cucarachas que se mueren. O sea, porque es una cantidad de proteínas importante, ¿no? Entonces, tienen para alimentarse, no hay problema. La cuestión es esa, y siempre se van a mover, van a comer prácticamente lo mismo, o sea, no tienen una alimentación muy diferenciada como los que vamos a ver ahora, y van a estar siempre en un medio rastrero, digamos, dentro de muebles, las alacenas, detrás de los muebles, tanques de agua. Un poco más la oscuridad, salen más la oscuridad, puede ser. Claro, sí, son fotófobos, o sea, tienen hábitos nocturnos porque les molesta la luz. De hecho, si va a alumbrar con una linterna, la cucaracha tiende a irse. No es que se asusta, sino que es por la luz. Lo que... No se asusta, le molesta. Aparte están acostumbradas a vivir en lugares oscuros y húmedos, sobre todo Por eso está en las placas a veces Claro. Y después cuando vamos a ver lo que es cucaracha, tenemos 3 especies claramente definidas en ámbitos urbanos. 2 que tienen unas costumbres bastante parecidas y una totalmente diferente que es la más complicada. Yo te iba a preguntar, usted había dicho que a través del calor ella se activa más. Sí, a ver, tened presente que en una época estival, este periodo, en una época normal y estival, el periodo de pasaje de huevo a adulto dura más o menos 7 días en la mayoría de los insectos. En invierno, el aletargamiento que se genera por la baja temperatura hace que en vez de 7 días se estire a 15 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el metabolismo es más lento, las temperaturas son más bajas. Entonces, lo que por lo general dura 7 días y hasta puede llegar a ser 5, en temperaturas elevadas, por ahí, en temperaturas medias relativas ambientales, puede ser que se acorten más todavía los ciclos de pasaje de un estadio juvenil a otro. O sea, de un estadio ninfal a otro más elevado y así hasta que llega al estadio adulto. Pero más o menos un promedio de 7 días es lo que demora en una época normal en pasar de un huevo al adulto. ¿Tá? En cucarachas, en pulgas, en todo. Y en invierno se alarga, en verano se acorta. Indudablemente también los grandes cambios de temperatura las afectan. O sea, no solamente los cambios de temperatura, sino los cambios de humedad. Luego tenés épocas muy secas, la cucaracha va a buscar lugares oscuros y húmedos, fundamentalmente. Por eso, si vos un ambiente lo tenés ventilado, tenés menos chance de que se te metan las cucarachas. Un lugar húmedo, oscuro, una habitación oscura, detrás de los muebles, siempre son lugares de elección para ellas. Entonces dijimos que este es el segundo proceso dentro de los 4 que vamos a ver en cuanto a crecimiento. Y acá viene la parte más interesante, porque acá tenemos algunos insectos cuyo crecimiento es con una metamorfosis incompleta. A ver, ¿por qué digo completa? Porque yo la voy a diferenciar de aquellos insectos que tienen una metamorfosis completa en todos los estadios juveniles. Por ejemplo, esto que es una libélula. La libélula coloca huevos. De los huevos aparecen 1, 2, 3, 4, 5 estadios juveniles que prácticamente no tienen un cambio de forma. Después sí, en el caso de las libélulas y de otras 3 especies que acá están, géneros en realidad, que están mencionados acá, ya no las llamamos ninfas, sino las llamamos náyades, por una cuestión de nomenclatura. Son náyades. Los estadios juveniles de este tipo de insectos se llaman náyades. La característica más distintiva de estos es que todos los estadios juveniles se desarrollan en medio acuoso y el adulto sale en el medio aéreo.
Entonces tenemos indudablemente distintos hábitos alimenticios y espacios diferentes de evolución. Evolución en cuanto a crecimiento, sí. Dice que la libélula, no sé si ahora se come el coso de los mosquitos, los huevos de los mosquitos, ¿puede ser? Claro, los estadios juveniles de la libélula, estando en medio acuoso, se comen las larvas. Las larvas. Las larvas de mosquitos que están en un estanque, por ejemplo, y tenés náyades, o sea, estadios juveniles de libélula, se comen lo que son las larvas. Y el adulto se come los mosquitos que están en estado adulto. O sea que hay que tener cuidado de aplicar veneno en forma masiva, con una motomochila o con una termoniebla, cuando tenemos libélulas dando vueltas, porque estamos matando un insecto que se está comiendo los mosquitos que nosotros no queremos matar. No sé si se entiende. Sí, sí. Y por lo general... Pero, disculpa, ¿hay veneno que maten a uno y no a otro? ¿Cómo? ¿Hay veneno que mate a uno y no a otro? No son selectivos. A ver, no son selectivos, por lo menos en el aire. En medio acuoso, si vos trabajás con un BTI, por ejemplo, que es una toxina o sea, el BTI es un bacilo que genera una toxina que solamente ataca a larvas de mosquitos. No le hace nada ni a los renacuajos, ni a los pescaditos, ni que son los cirujitas, esos que vemos chiquitos. No le hace nada a las larvas o a los estadios juveniles de las libélulas, solamente ataca a larvas de mosquitos. Entonces en ese caso sí es selectivo. Pero si no, si nosotros aplicamos un piretroide, vamos a voltear libélulas adultas volando, mosquitos, moscas. Entonces, y a ver, seguramente ustedes habrán visto cuándo, en qué momento ustedes ven grandes apariciones de libélulas. ¿Antes de qué? La primavera. Antes de que llueva. Antes de una tormenta. No es casualidad esto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que tienen estadios juveniles que están en medio acuoso. La náyade de último estadio, que sería esta, tiene que acercarse a la superficie. La libélula no puede salir del agua volando. O sea, el último estadio juvenil de la libélula se acerca a la superficie, se queda en la superficie para que cuando el cascarón se abra, la libélula salga y por una cuestión de diferencia de tensión superficial flota sobre el agua. Es decir, es más liviana la libélula que el agua cuyo volumen compensaría, digamos, el peso de la libélula. Entonces el macho flota durante un par de horas porque tiene que hacer que la linfa llene las nervaduras de las alas se plieguen, se extiendan y tomen fuerza. Imagínense que adentro de la náyade está produciendo toda la metamorfosis que me va a generar una libélula, que es algo totalmente diferente que la náyade. ¿Se entiende? Entonces está todo así y tiene que expandir las alas, llenarlas de linfa para que puedan... ¿Y esto se podría llegar a criar, digamos, o es bastante complicado? Es bastante complicado. Yo por ahí criaría cirujitas, renacuajos. Lo que pasa es que hay tanta contaminación dando vueltas. Y ustedes, por ahí, los que tienen un poquito más de años, pues ahora, por ejemplo, ¿cuánto hace que no ven mariposas, por ejemplo, en el campo? No se ven más. Renacuajos en la zanja y no vemos más. Sí. Bichito de luz. Los besitos de luz, ya hay una contaminación tan grande que hay un montón de especies que una pena que se hayan ido extinguiendo en el medio, no se extinguieron porque sigue habiendo, pero vos tenés zanjas repletas de larvas de mosquitos, que si hubiera renacuajos no habría tantos, porque los renacuajos también se comen, claro. Yo tengo una ajolote. Viste, la famosa chicharra también, ¿no? La famosa chicharra, también ya no se la escucha, no se la ve, o no sé, o son de algún lugar especial.
No, lo que pasa es que la chicharra necesita temperaturas muy altas para hacer eclosión. Por eso es con la Están mucho la tiempo. siesta y el... Sí, sí. Hace calor. Sí, por eso. Pero, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la chicharra tiene un periodo que excede a los 7 días, o sea, puede estar 3-4 meses en estado latente hasta que encuentra temperaturas óptimas para salir el adulto y empezar a jorobar. Por eso mejor no es tan visto. Claro, lógico. Y aparte, por ahí también, si vos prestás atención en época de verano, en los árboles, vas a ver cascarones, o sea, Como que son los estadios juveniles, que el nuevo estadio juvenil sale o el adulto sale, pero queda el cascarón adherido al árbol. Tiene toda la forma de una chicharra, pero ya no está ahí. Como el bicho canasto. Más o menos, lo que pasa es que el bicho canasto ya es una larva que se protege con una envoltura de seda y palitos y después sale una mariposa. Pero el estadio juvenil es un gusanito. Y acá entonces ya hablamos no solamente de cambio de medio, porque está uno en el medio acuático, el otro en el medio aéreo, sino que los hábitos alimenticios son diferentes. Si bien es cierto que comen larva de mosquito y mosquito adulto, también se comen polilla, o sea, todo lo que ande volando lo caza y lo come. Es un predador natural. Y las nayas de lo mismo, o sea, van a comer larva de mosquito, bichitos, arañitas, todo lo que encuentren en el camino que se pueda comer. No sabía que era tan depredador. No, es muy útil como predador. Lo que sí hay que tener cuidado es no contaminar el agua donde están estos bichitos, porque si no nos quedamos sin nivel. Claro. Sí. Bueno, bien. Y para cerrar, después están aquellos que tienen una metamorfosis completa. ¿Por qué? Porque tienen estadios juveniles bien diferenciados, un estadio intermedio que es la pupa, que está acá. En el caso de las pulgas pasa por 1, 2, 3, 4 estadios larvales. Cada larva de tamaño un poquito mayor. Después esta prácticamente no come, simplemente en pupa, es decir, se rodea de una capa pegajosa y una especie de caparazón que también libera una sustancia pegajosa a la cual se le adhieren detritos, pedacitos de tierra, arena, polvillo, pelusa, todo eso. Entonces, cuando uno hace una aplicación para pulgas, es muy difícil atravesar la capa de quitina y todo lo que tiene encima la pupa. Y es la que por lo general a los 7 días va a saltar a pesar del producto que le hayamos tirado nosotros. La protege todo eso. La protege. O sea, podemos hacer una aplicación, liquidamos huevos, liquidamos larvas, liquidamos adultos. ¿Y no hay nada que penetre esa capa que se hace? No. Por eso lo que hay que hacer es, incluso hay que tener en cuenta, por ejemplo, si yo aplico un inhibidor de crecimiento, un inhibidor de la formación de quitina, un regulador de crecimiento, solamente me va a hacer efecto en los estadios larvales, que son los que necesitan generar un exoesqueleto nuevo para subsistir. Pero en cambio al adulto no le hace nada, porque el adulto una vez que ya es adulto no necesita generar el esqueleto. Y a la pupa no necesita, o sea, no le hace nada el inhibidor. ¿Por qué? Porque ya está protegida y adentro se está generando todo el cambio que hace que después de ahí salga un adulto, que tiene una forma totalmente diferente de las demás. Por eso se dice que esta metamorfosis es completa. O sea que para eliminarla por completo tenés que cada 2 días durante una semana de tener. En realidad, como el periodo aproximado y promedio es de 7 días, era muy común que tuviéramos que hacer una aplicación y a los 7 días repetir y a los 7 días repetir. ¿Viste? Hoy por hoy, si trabajas con un regulador de crecimiento o con un producto de alta residualidad, vos lo que lográs, salvo que después doña Rosa limpie con la bandina y te degrade todo lo que vos le pusiste, pero permitís que haya un residuo de insecticida
que cuando las pupas, que no las atacaste, porque no fueron atacadas por el producto, liberen el adulto va a tomar contacto con un insecticida residual. ¿Tá? Pero eso es bastante complejo. Yo soy partidario de una de dos. O aplico un combo bien fuerte de productos de volteo, producto residual, inhibidor de crecimiento, piretroide, todo un combo que me cubra todos los espectros, y por lo general hasta ahora me viene dando resultados que con una aplicación yo le liquido el problema. Pero tenés que hacer una aplicación muy cuidadosa y exhaustiva, sobre todo teniendo en cuenta las características del lugar. Si vos tenés casi siempre piso de parquet, tenés que saber que tenés que cubrir todas las grietas que hay. ¿Tá? Víctor, la aplicación es, como decía, parqueo sobre zócalo, sobre muebles también o sobre alguna cama, un somier abajo, un sofá. La pregunta está buena porque, a ver, viste que yo les había dicho, la pulga salta más o menos 35 centímetros. Pero ¿qué pasa? Yo cuento 35 centímetros del piso. Ahora, si la pulga está acá, me va a saltar hasta acá. Y si la pulga está acá, me va a saltar hasta allá. Entonces, no me queda más remedio que hacer un tratamiento espacial con humo para que llegue a todas las alturas posibles, se meta por todos los rincones y con el paso de las horas empieza a decantar despacito y lentamente, y las partículas de humo son mucho más chiquititas que las partículas líquidas. No son afectadas por la humedad, por la temperatura. Las partículas líquidas de aerosol en un lugar muy caliente tienden a evaporarse, entonces ya pierde un poquito de efectividad. En cambio, las partículas sólidas de humo se meten en las grietas y quedan ahí a disposición de las posibles pupas. De todas maneras, es más preciso a los 7 días hacer un refuerzo, ¿tá? Que eso lo tienen que cobrar, o antes o después. Pero vos recomendabas, digamos, aplicar a un sofá o a el pie de la cama. Sí, o sea, en principio vos tenés que cubrir toda la superficie. Podés tirar por debajo de las parrillas de los colchones. Podés sacar los colchones y rociar la parrilla. O sea, toda cobertura que vos puedas hacer, cuanto más completa, sobre todo trabajando contra pulgas, cuanto más completa la hagas, mejor. Te estás cubriendo de que queden remanentes de pulgas que vos no llegues con lo que aplicás. Entonces de esa manera te asegurás de cubrir el mayor espectro posible. Claro, no se va directamente al contacto del humano o de un animal, sino directamente, digamos, para que no haya ese contacto, digamos. Claro, de todas maneras también siempre tenés que balancear quién vive ahí, si hay criaturas, si hay mascotas que son más sensibles, otras que no tanto. O sea, hay una serie de cosas que vos tenés que averiguar cuando trabajás contra pulgas que te van a hacer elegir un veneno sí y otro no. Una técnica de aplicación sí y otra no. O sea, cuando veamos pulga vamos a ver cómo podemos hacer. Y sobre todo tratar a la mascota, aparte. Y eso lo hace un veterinario, no nosotros. Nunca nos metamos con la mascota. Ya que está, ¿eh? Claro, sí. ¿Y es más propenso, por ejemplo, en casa de construcción? Sí, en realidad sí y no. A ver, ¿qué problema hay en los lugares donde hay construcciones? Hay arena. La arena, cuando le da el sol, se calienta. Y por lo general hay gatos que van a hacer sus necesidades sobre la arena. Al sacudirse el gato, las larvas y las pupas que están sobre el gato caen, quedan en la arena calentita, pipí cucú, ¿me entendés? Entonces, por lo general suele suceder que te llaman porque a los albañiles los están matando las pulgas, y es por eso, por la arena, ¿me entendés? No por nada en especial. Pero lo que pasa es que los gatos, bueno, ya no quiero ir a pulgas porque ya lo vamos a ver específicamente cuál es el problema de las pulgas con respecto a los gatos, los perros y los humanos. Hay 3 tipos de pulgas. Así que bueno, con esto más o menos entendemos que acá ya vamos a empezar a ver un poquito los distintos tipos en que los insectos colocan sus huevos, que pueden ser en forma individual, en forma colectiva, no colectiva, sino
en cápsulas con varios embriones adentro, en fin. Y eso nos va a marcar pautas también, porque así, rápidamente, abuelo de pájaro, esto es quitina y no hay ningún insecticida que la penetre. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Sí va a matar cuando... ¿Pero ese es el estado de pupa? No, estos son embriones, son cápsulas que tienen embriones. Los embriones son estos y después del embrión eclosionan los primeros estadios ninfales. Porque todas estas son cucarachitas recién nacidas. Son blancas porque el caparazón todavía no A veces a las cucarachas se le ve que sale esa oteca, se llama, como Claro, que la tiene... en el caso este. Ah, claro. Esta Ahí es- está, llena. Claro, y acá tenés una, Claro. acá tenés otra. Pero esto es típico. Esto es lo que hay que buscar cuando controlen Blattera germanica. Porque donde está la hembra con un huevo, ahí está la... Es más, yo a veces cuando trabajo contra la Blattera germanica y encuentro una hembra, no la mato, le pongo gel arriba. Porque seguro que la hembra va a ir al lugar de agregación. Y las otras van a comer el gel que lleva la hembra. Así que la usás de transporte. Exacto. Claro. Así que bueno. Dale. ¿Cerramos? Sí. Adiós.